a otros lados. Gracias, pastor. Bueno, iniciamos. Ya estuvimos viendo cómo se propagan las ideas dentro de las culturas. El papel que tienen, ya vimos que de dónde salen, dónde se... Perdón, donde primeramente se cuecen las ideas. Y entonces, ¿y a dónde? ¿Y quiénes son los que los dispersan? Básicamente, el artista tiene un papel protagonista, digámoslo así, dentro de llevar las ideas, de cambiar la cosmovisión. Nosotros vivimos dentro de una sociedad consumista y estamos siendo consumidos por el consumismo. El consumo es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra estructura. Hay mucha gente, o si no es que a todos nos encanta gastar dinero. Y las amas de casa aquí, no sé si les gusta comprar cosillas o cosillas. A unos tanto que son tan consumistas que caen en almacenar muchas cosas. Se me fue ahorita la palabra, en almacenar cosas que no necesitan. Yo conozco a una familia de que compra, llega la quincena y compra, va a Liverpool a comprar, va a comprar a Sears, va a comprar a varias tiendas y se endeuda y luego pide prestado para pagar esa deuda. Cuando llega el tiempo de la quincena, tapa esa deuda, pide prestado y sigue consumiendo. Y consume mucho alimento, muchas cosas que no necesita. Ya eso ya es estoy hablando de algo más fuerte, pero yo recuerdo a un compañero que pues, cuando uno está lejos de su patria, de su nación, de su país, de su estado, pues nada más nos toca mirar en los aparadores. Y yo recuerdo un compañero que me decía, hey Ruth, vámonos a codiciar. Y era algo muy gracioso, me parecía muy gracioso. ¿Por qué? Porque nomás nos íbamos a mirar aparadores. A él le gustaba mirar zapatos, cinturones, playeras. Y ya, salíamos contentos, tomábamos algo a las casas. Pero eso es parte, sí, de la codicia y me daba mucha risa lo que me decía. Pues nos volvemos consumistas y estamos siendo consumidos por la misma sociedad. A veces hay iglesias que quieren tener lo mejor, aire acondicionado, lo mejor, sillas acoginadas y todo lo mejor para las congregaciones. No es malo, eso es muy bueno. Pero a veces nuestra visión está siendo consumista, queriendo apapachar, queriendo satisfacer la necesidad de nuestros miembros consumistas. Pero resulta que no nos damos cuenta que eso está consumiendo, el consumismo está consumiendo nuestra alma, nuestra vida, nuestra salud. Lo vemos también en las tarjetas de crédito. Y así toda la estructura social. Hay una frase que dice, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Sí. Y sí, eso nos damos cuenta en nuestra sociedad. Uno que va a comprar alguna cosa, te ven, si no estás bien vestido, te ve de reojo y te menosprecia.
Pero si va bien vestido y bien arreglado y muy oloroso, venga para acá, pase, aunque no tenga dinero. Pero quien está, gaste y gaste, no, el mundo lo tiene a sus pies. Mientras los que no gastan mucho pasan desprecios. Esta es nuestro tipo de sociedad. Estamos viviendo en esas estructuras sociales que nos han puesto en la cabeza. Y no nos damos cuenta que eso nos lo han metido. Poco a poco. Sin darnos cuenta, nos involucramos en eso. ¿En dónde hemos visto? En la televisión, en el internet, en la sociedad, con quienes vivimos, con quienes nos relacionamos. Y hay una cosa, yo me he dado cuenta de que, esos hermanos muy consumistas difícilmente van a ir y estar con otra sociedad, otra comunidad, otro tipo de cosmovisión. Les hago un comentario. A mí me ha tocado ir a la sierra donde toca dormir en una tabla y tablas no limpias, no lijadas, nada, una tabla nada más, no sé cómo le dicen en sus países, pero un tablón, no sé, una tabla. Dormir en el suelo, donde hay mucho frío en montañas que hace que cala, estar evangelizando en lugares donde uno se tiene que abrazar en grupitos o ahí para estar calientes. Me ha tocado estar predicando en lugares donde hay piojos en los niños y los niños se acercan, corren, te abrazan y te pegan sus cabecitas en la cabeza y luego se te pasan los piojitos, donde sales lleno de garrapatas, donde sudas y... Bueno, a mí me parece hermoso. Bueno, y estás tirado en el suelo jugando o estás dando la palabra hincado en el suelo orando por alguien que está postrado. Es algo hermoso, precioso. Quien lo ha hecho o quien no lo ha hecho, yo le animo a hacerlo. Pero como estamos viviendo en una cultura consumista, a veces como miembros de la iglesia no queremos mancharnos ni enlodarnos para ir a llevar el evangelio a esos lugares. Es más, a veces no queremos dar el evangelio a lugares a donde están las prostitutas, a donde están los chicos sin hogar, a los que viven en las calles. No queremos porque... hay hermanos que van y llevan cafés a donde están las prostitutas. Aquí hay una calle donde hay muchos chicos, varones, pero vestidos de chica. Entonces, darles café en la madrugada y ahí llevarles la palabra de Dios. ¿Quién lo hace? O llevar a los niños que viven en las alcantarillas, debajo de los puentes, a la zona a donde están, o donde viven las señoras que tienen trabajos de prostitución. Muchas veces no queremos hacer eso, es más para platicar o hablar con un homosexual, y decimos, ay, no, o cuántas veces volteamos a un lado viendo que un pobre está pidiendo dinero, o que está tirado allí. Bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué actuamos como actuamos? Pero ¿quién nos ha metido esas ideas? Esa gente que vive arriba, que mueve la estructura social. Hace mucho tiempo habían algunos juglares, unos bufones, que los reinos usaban para hacer reír. Y habían unos llamados juglares que daban... contaban al pueblo historias de reyes, historias de batallas, historias de tradiciones. ¿Por qué? Porque
así recordaban al pueblo, vinimos de esto, así somos, y esto y pasaban de boca en boca, y hay unos que se perfeccionaban en contar historias. Eso es la tradición oral. Es decir, una historia oralmente, eso es una estrategia de evangelista, de discipulado. La tradición oral es una estrategia de discipulado, así como lo han usado otros pueblos desde hace muchísimo, así la tradición oral vino de boca en boca. Y ahora nosotros los mestizos, los que vivimos en esta sociedad consumista, nos hacemos a un lado de la tradición oral, siendo que hay muchos hermanos que aprenden más con tradición oral y no con tradición escrita. Eso se dan las cosmovisiones por medio del arte, por la canción, las canciones, los relatos, las poesías, todo. Y en nuestras congregaciones hay muchos chicos, básicamente, o hay gente mayor que les gustan las artes. Pero algunos pastores, cuando los chicos se acercan al pastor y le dicen, me gustan las artes, son desanimados por los mismos pastores. En una ocasión, según cuenta un misionero, que una pintora no había pintado en más de 20 años. Y le pregunta a él, ¿por qué no has pintado? Porque eso no es muy espiritual. ¿Se imaginan ustedes? Una idea errónea de lo que es espiritual y de lo que no es espiritual. Esas son las ideas que hemos tenido. Estoy recordando ahorita que una vez una chica me dice, hermana, quiero evangelizar, pero yo no puedo evangelizar. ¿Por qué no puedes? Ya le preparé al pastor este proyecto, ya le preparé esto, y me dice que no, que las mujeres no deben de evangelizar, y menos los jóvenes. Así que ella no pudo evangelizar en su congregación. Muy triste lo que sucedió esa vez, pero bueno, ella se dedicó a la música y la música es una de las cosas que son usadas por el enemigo para permear, para llegar a todas las culturas, para cambiar ideas, para cambiar cosmovisiones. Hay grandes cantantes en nuestra época como Madonna, yo no sé cómo se pronuncia, Dua Lipa, Ariana Grande, BTS, Justin Bieber, entre otros, que estas personas dan, Britney Spears, que dan conciertos a miles de gentes y sus boletos los pagan como $1,000, $1,500, y la gente va a ver esos conciertos y dan concierto a miles de gentes en diferentes partes del mundo. Esa gente gana millones de dólares, pero ahí no queda que ellos ganan millones de dólares. Ellos, hermanos, están discipulando a las naciones. Discipulando a las naciones. ¿Cómo el enemigo utiliza esta estrategia? Que son la música, el baile, la poesía, el canto. ¿Por qué las utiliza? Porque son de un gran alcance en el mundo. Cruzan fronteras. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hacen las congregaciones? Estamos desperdiciando esa estrategia. Una de las estrategias que se utiliza para llevar la palabra por ejemplo, a los ancianitos, a las personas que están en drogas y que tienen en algunas esferas donde hay chicos de la calle y todo eso. Una de las estrategias es la música y las artes. Es una estrategia para llevar el evangelio de salvación.
un día llevamos dentro de la iglesia que me ha tocado compartir, llevamos el evangelio a unos llamados darquetos, se visten todos de negro. Y entre los darquetos aceptaron algunos chicos a Cristo, entre ellos un homosexual, y cuentan historias tan tristes, tan terribles. Yo recuerdo que estando en un estado de mi país, nos tocaba ir al centro y era mi gusto ir a predicarles a un grupo de chicos. Vivíamos en un lugar de mucho narcotráfico y estos chicos tenían tatuado un número de su banda, pero entre ellos habían niñitos pequeñitos, muy pequeñitos, unos de 3 años. Yo recuerdo a un niño que le pusieron un pantalón y el pantalón no se lo cortaron los chicos y era como 2 colitas que traía en los pies y caminaba en la tela y sus colitas las iba arrastrando. Era una cosa dura. Y todos llegaban a la plataforma y dejaban todas sus pertenencias, todos dejaban sus pertenencias y uno de los pequeñitos se quedaba cuidando esas pertenencias. Mientras todos iban a bailar, a hacer sus movimientos de baile, y ya cuando se dispersaban, agarraban sus pertenencias y ya se iban todos, ellos dormían al ladito en una de las paredes de la Iglesia Católica. Hermanos, nosotros debemos de ser sabios para usar los dones de nuestros jóvenes. Las artes son una de las estrategias que se utiliza para llegar a ese tipo de jóvenes. Yo llegaba y gloria a Dios me permitió compartir la palabra con esos pequeños, que ya no eran tan pequeños, algunos 18, 19 años, que cuidaban a los más pequeñitos. Y en nuestras congregaciones, hermanos, hay jóvenes que son compositores, cantantes, poetas, pintores, escultores. ¿Y qué tipo de atención le está prestando a su congregación a ese hermano? Yo recuerdo un hermano en una de las iglesias que he estado, un hermano de la Iglesia de Dios, que tenía unas obras preciosas, preciosas. Y yo no veía que su don hubiese estado usándose en la iglesia. Usaba su don, sí, pero el mundo, digamos, fuera de la iglesia. Para algunos pastores la música es del diablo. Yo recuerdo que hace unos años aquí no era permitido los tambores, las guitarras, la batería, el teclado. Se decía que eso no era de Dios, no era cristiano. Se usaba el único instrumento, no se usaban las panderetas o los panderos, se usaba únicamente el teclado. Y hay jóvenes que pueden hacer cantos, canciones para Dios. Tengo un sobrino que se dedica, él es compositor, no obtuvo apoyo dentro de la congregación, entonces solo él empezó a hacer todo, de grabar el disco, su disco y en fin. ¿Y qué hacen los del mundo? Que dice la palabra que son más sagaces los del mundo que los hijos de luz. Por ejemplo, recordamos, dio vuelta por el mundo un beso que se dio Madonna y Britney Spears, un beso francés al final de su concierto. Ellas estaban allí discipulando naciones. Ellas le hicieron una declaración al mundo. Años después, queridos hermanos, vemos cómo está el mundo ahorita. Los políticos han cedido. Gobiernos quizás rechazaban eso, pero han cedido. Los padres ahorita, ya y yo recuerdo que oí no sé si era transvesti o transexual, diciendo que sus papás eran pastores,
pero que sus papás aceptaban su estilo de vida. Terrible. Estamos viviendo dentro de este mundo. Hay una frase que dice, sí, qué bien, felicidades, está siendo inclusivo. Están siendo inclusivos. Y ahorita películas, telenovelas, ya están incluyendo a todo tipo de género. Están aceptando los matrimonios de diferente género. Pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso no quiere Dios, eso está en contra de Dios. Algunos en este tiempo están demandando a pastores porque están hablando de eso, hablando en contra de esa cosmovisión. Así que, hermanos, no nos asustemos y ayudemos a los jóvenes que quieran usar los dones para la evangelización. Levantemos a nuestros jóvenes. A veces las iglesias no atendemos a los jóvenes, y los jóvenes son los que realmente se apasionan tan tremendamente y van y dan y hablan y todo. A mí me gusta mucho el trabajo con jóvenes porque de verdad son los que dan todo. Que el pastor disipule a sus jóvenes, van a tener jóvenes que disipulen a las naciones. El evangelio debe penetrar y reformar nuestra cultura. Si ya tenemos una cultura formada, el evangelio debe de penetrar, debe de permear la cultura en la que estamos, debe reformarla. Dice Mateo, id y hacer discípulos a las naciones. Id y hacer discípulos a las naciones. No solamente nos está diciendo id y evangelizar a tal o a tal lugar, no, id y hacer discípulos. El Señor quiere que por medio de nosotros, por medio de la cultura bíblica, de la cultura teísta, haya naciones transformadas, que nosotros seamos quienes transformemos a las naciones, porque estamos en un mundo decadente. Vemos, por ejemplo, cómo hay corrupción, y la corrupción está metida desde la política hasta el de la tiendita, que le está poniendo piedrecitas al arroz o a los frijoles, no sé cómo les dicen, porotos, o no sé cómo les dicen. Hay corrupción en todos lados, inclusive en líderes hay corrupción. Hay muchos ejemplos, pero vamos a avanzar para que terminemos. Entonces, las naciones transformadas son las que van a cambiar todo el panorama que estamos viendo de opresión, de dolor y de tristeza. No se pueden ver naciones transformadas si antes no se han salvado almas. Pero no se pueden salvar a almas sin transformar a las naciones. Entonces debemos de ser testimonio. Nosotros debemos ser testimonios vivientes de que Dios vive en nosotros. Somos expertos tal vez en evangelismo y llevar el evangelio, pero no somos expertos en hacer discípulos a las naciones. Y aún en medio de nuestras culturas, por ejemplo, México, una cultura donde hay mucha corrupción, donde hay mucha vandalismo. Por ejemplo, en Kenia tiene un 80% de su población cristiana y 43%
de esa población cristiana vive con menos de $1.25 al día. Hay corrupción y hay desvío de recursos. En 2013 había un 40% de desempleo. Yo creo que sigue ese porcentaje. Entre ese 80% de cristianos está la pandemia del SIDA. Hay infidelidad en el matrimonio, hay adulterio, hay fornicación. La tasa entre ellos hay muchos jóvenes de más de 15 años. Dice aquí que a pesar de la abundancia de recursos naturales y humanos y de una tasa de alfabetización más elevada que en la mayoría de los demás países africanos, el desempleo y subdesempleo sigue siendo extremadamente más elevado. Bueno, y eso estamos viendo en un país que es el 50% evangelizado. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede en nuestros países? A veces nosotros vamos a evangelizar a las etnias y vemos al rato el grupo que era nuestro grupo, que se había levantado, está corriendo para donde están los bautistas y están contentos y felices. Y al ratito ya están entre los presbiterianos contentos y felices. ¿Por qué? Tal vez porque no los hemos evangelizado a nivel de su cultura. Eso les digo porque aquí sucede mucho, aquí en mi estado. Eso sucede. Y se van los hermanos felices. Y luego les dice el gobierno, les dice, bueno, les vamos a regalar una playera, vengan a este meeting. Y allá van todos los cristianos. Luego con su playerita vienen de tal o cual tipo de partido político. Quizá porque no hemos aprendido a evangelizar a nivel de la cultura. Nosotros tenemos que llamar a la gente a nacer de nuevo, a evangelizarlos. Sí, pero eso es solo el principio. Es el principio. El segundo empieza ya el discipulado. Carlos y Juan Wesley dijeron esta frase. Si vienes a la cruz, debe haber una transformación en tu vida y tiene que haber una transformación en la sociedad. Tremendas palabras de estos varones, Juan y Carlos y Juan Wesley. Tremendas palabras. Si tú has tenido una transformación al conocer a Jesucristo, entonces por medio de ti debe haber una transformación en la sociedad en la cual te desenvuelves. Cada cristiano, cada uno de nosotros está llamado a reformar la cultura donde nos movemos. ¿Por qué? Porque es el reflejo de Dios al cual adoramos, hermanos. Es por consecuencia. Es el reflejo de Dios al cual adoramos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos estamos amoldando a la cultura. Cultura viene de la palabra culto y el culto es adoración. Así que cultura es el reflejo del Dios que adoramos. ¿Qué Dios adoras tú? Si la cultura es el reflejo del Dios que adoramos, es la naturaleza y el carácter de Dios que adoramos. Ese es el reflejo. ¿Qué reflejamos nosotros? ¿Qué Dios reflejamos? ¿A qué Dios reflejamos, hermanos? Como nos portemos, así va a estar
establecida la cultura. Nosotros debemos de reflejar a Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo de que Dios vive en nosotros y reflejar esa naturaleza de ese Dios que vive en nosotros. Debemos de reformar nuestra cultura. ¿Pero qué? Si nosotros en este tiempo y en esta hora estamos mirando que no hemos avanzado mucho en la salvación, como acaba de decirle un pastor a una amiga, dice, si no vas al culto, no estás salvo. Eso le dijo. Eso es lo que le acaba de decir. Nosotros tenemos que ser empáticos, no apáticos, empáticos con la gente. Nosotros, los verdaderos cristianos, decimos que tenemos a un Dios justo. Entonces nuestra vida debe de reflejar a ese Dios justo. Debemos de ser gentes que busquen la justicia. Y esa justicia enseñarla a las naciones de la tierra. Cuando nosotros estemos evangelizando a las personas y querramos llevarlas a los pies de Cristo, es allí donde se inicia el proceso de reformación de la cultura. Estamos ya trabajando y tratando de reformar la cultura. Si nosotros avanzamos en la evangelización y discipulamos, obviamente esos discípulos van a ser discípulos que tengan nuevas estructuras y las leyes de la sociedad van a ser cambiadas por la fuerza de la cultura teísta, una cultura reformada. El evangelio, hermanos, tiene que penetrar en la cultura. Estamos llamados a discipular a las naciones de la tierra. Dice la palabra de Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Entonces, hermanos, ¿cómo debe de ser la relación entre la iglesia y la sociedad? Si basamos esa relación en esta oración de Jesús. ¿Por qué Jesús no oró al Padre y le dijo, Señor, apártalos del mundo? No dijo eso. Él hubiera podido decir, aparta a mi gente del mundo. ¿Pero qué dijo el Señor? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo quería que estuviéramos en el mundo. Hay tres tipos de iglesia. Uno, está la iglesia que se retira de la sociedad. ¿Por qué se retiran? Para no contaminarse. Hacen a un lado o le dan vueltecita al perdido. Si hay algún necesitado por ahí y no me voy a contaminar. Se ve en nuestras mismas, en nuestra misma familia. ¿Cuántas veces hay personas que tenemos familiares que están lejos de Dios? Que por años nos han rechazado que le hablemos el evangelio de salvación. Y tal vez llega un punto en que nos invitan a un convivio. No vamos porque ellos están caídos. No nos vayamos a contaminar. Mejor vamos a santificarnos con los hermanos que sí van a la iglesia, que hacen todo con la palabra, pero no sabemos más qué hay más allá de la
de la actuación de este hermano, quizás esté en pecado, más pecado que el que estamos evitando. Y evitamos ir a sus convivios, a sus reuniones familiares, a todo. ¿Para qué? Para no contaminarnos. Nos invitan a tal lado y no queremos contaminar. Yo sé que para algunos conservadores, bueno, yo me considero conservadora, yo sé que es difícil la decisión, pero debemos de ir a la luz de la palabra. Debemos decirle a Dios, Dios, ¿qué debo hacer en este tiempo? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer en este momento? Cuando me están poniendo, cuando estoy evangelizando a alguien y me están poniendo un plato de cerdo, ¿qué debo hacer? Por eso no debo contaminarme con el mundo. Hay iglesias que se retiran de la sociedad y llenan a sus iglesias de actividades para la iglesia y para que no estén involucrados en el mundo. Actividades son iglesias activistas, pero esos solo son esos, son actividades que no están cumpliendo el mandato, la gran comisión de ir y hacer discípulos a la nación de la tierra. El segundo tipo de iglesia que estamos viendo es que la iglesia se conforma, se une a la sociedad. Esta iglesia habita en medio del pueblo, sí, están en el mundo, sí, pero no se les reconoce nada. Ellos viven, se mezclan, hacen y tienen un estilo de vida y de comportamiento que es casi el mismo. Y no hay una línea de división entre hijo de Dios o hijo del mal. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios e hijos del mal. No ni eres, o sea, ¿cómo dice la palabra? Por tanto, ni eres tibio, ni eres caliente, yo te vomitaré de mi boca, dice la palabra. No nos vaya a encontrar el Señor fluctuando, balanceándonos entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo están nuestras actitudes? Nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento. Tal vez está siendo casi el mismo que el que es en el mundo. Por ejemplo, hay la revolución sexual. Ahorita los jóvenes, un 80% hablamos de cristianos y no cristianos, que practican el sexo extramarital. Y eso se le ve tan común. ¿Eres virgen? ¿De qué planeta eres? ¿De qué planeta vienes? ¿Por qué? Porque todos los jóvenes están practicando el sexo extramarital. Nos hemos conformado al mundo los cristianos. Pero ¿será que somos discípulos de Dios o qué tipo de discípulos somos? Hay otra iglesia, la iglesia que conscientemente y continuamente busca impactar a la sociedad en la que vive, en la que se desenvuelve. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó para ser un sacerdocio, una nación santa. Nos llamó para ser su luz admirable, embajadores de su reino. Para eso nos ha llamado el Señor. Esas iglesias que están haciendo esto, hermanos, son las que están obedeciendo la palabra de ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Tenemos que estar en medio de la sociedad y representando a Cristo, que Jesucristo se ha encarnado en nuestras vidas, que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestros actos representen a Jesucristo como embajadores del reino que somos. Y ahora nos preguntemos, ¿qué iglesia es la suya? ¿Qué tipo de iglesia es en la que usted se desenvuelve? ¿Qué tipo de testimonio está dando en medio de la sociedad en la que vive? A mí me gustaría, tenemos un tiempecillo para compartir, pero no se asusten, no fue regaño. Tal vez me fui corriendo, pero quisiera que entendieran esta parte para poder dar el evangelio de salvación de una manera más libre. Sí, captamos la idea de lo que yo quisiera que entendieran. ¿Quieren compartir, hermanos? Si no deseamos compartir, hemos finalizado ahora.
Y si hay alguien que quiera compartir, adelante, hermano. Hola, hermana. Soy Betty. Hermana Betty, por favor. Me gustó esta clase mucho y también me llegó muy, muy profundo lo que usted habló, ¿no? De cómo estamos como iglesia, ¿no? Y nos hace reflexionar en lo más profundo si estamos siendo ejemplos o no, con nuestras actitudes, con nuestras cosas que traemos de nuestros padres, de antes, de todas esas cosas que no está bien, ¿no? Que hagamos, porque ¿cómo vamos a predicar si nosotros no nos pusimos a ver qué hay en mí, ¿no? Porque es así, o sea, digo, para llevar el evangelio uno tiene que ver cómo estoy, ¿no? Para poder llevar el mensaje de salvación. Y esas costumbres que usted dice, hermana, es muy cierto. Son costumbres paganas, ¿no? Que traemos arrastrando de que quizás de nuestros padres y no nos damos cuenta, porque como todo el mundo lo hace, nosotros también nos involucramos ahí. Y no nos damos cuenta que Dios no nos pide eso, ¿no? Que hay muchas cosas que deberíamos rever, ¿no? De cómo estamos haciendo. Y le agradezco mucho, hermana, por su palabra. Yo me quedaría escuchándola todo el día, porque la verdad que nos dice una verdad tan profunda, tan linda, que nos hace reflexionar, nos hace recapacitar. Y me sirve de mucho, hermana. Muchísimas gracias y que Dios la siga bendiciendo. Gracias, hermana. Dice la palabra, da de gracia lo que de gracia recibiste. Yo recibí y con todo mi corazón lo que he entendido, se los doy a ustedes. ¿Puedo compartir algo? Sí, hermano. Sí, interesante lo que nos comentaba de que, bueno, la cultura que traemos, ¿no? De nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Y de pronto eran cerradas, sin duda, ¿no? Cerradas, no se abrían hacia la comunidad para poder ayudar o para poder, mucho menos predicar, ¿no? Y sí, se consideraban cristianos religiosos, ¿no? Y es justamente lo que usted remarcaba, ¿no? Que es el Dios que adoran, el Dios que predica, ¿no? De no mezclarse, de no decir nada, de no hacer, de no juntarse. Eso se trae mucho. Y yo crecí dentro de un ambiente así, y con los años lo he podido reinvertir, ¿no? Recuerdo que mis padres no dejaban que nos juntemos con gente que no iba a la iglesia, o sea, esa gente era mundana, no podíamos compartir nada, ¿no? Y es como que nosotros no éramos mejores que ellos, ¿no? O de pronto, ¿qué se escondía, ¿no? ¿Qué no queríamos que ellos descubrieran de nosotros, ¿no? Recuerdo que en mi casa se hacía culto, y el pastor venía a mi casa y se hacía culto, pero solamente se podía invitar a los que eran creyentes, no a los que no conocían a Dios, no a los creyentes. ¿Por qué? Porque eran distintos a nosotros, eran gente mala. Y bueno, pero ¿quién le podía decir lo contrario, no? ¿Quién le podía decir que ellos tienen que conocer a un Cristo? Eso se ignoró durante años. Yo crecí en un ambiente así, ¿no? Gracias a Dios hoy podemos pensar diferente. En la iglesia donde nos congregamos en Loma Verde, se hace una vez al mes, bueno, ahora se está retomando, pero se hacía la hora feliz, ¿no? De invitar al barrio, y donde se invitaba a los chicos a que vengan a pasar un rato, y bueno, se les servía una merienda, se les compartía juegos, y venían muchas mamás
y de pronto ya los organizadores convocaban a las mamás para que estemos y hablemos con las mamás, ¿no? Y de pronto agarrar un nene de una mamá que traía 2, 3 chiquitos y uno a UPA y ella venía por no sé, tal vez por un pedazo de dulce o ver cómo jugaban sus nenes, totalmente diferente a la cultura nuestra, y poder compartir ese rato y cargar ese nene para que la mamá se sintiera un poco más libre y pueda ir con el otro nene a sentarse a jugar. Yo creo que eso nos llena mucho, ¿no? Y haber aprendido todo lo contrario. Creo que nunca es tarde, ¿no? Para aprender y para predicar y para ver esas necesidades y ser parte, ¿no? Y hoy día, bueno, ya se retomó después de la pandemia, bueno, y siguen habiendo esas mamás que se acercan y sí, estamos dispuestos a ayudar y a ser parte, ¿no? Y a predicar la palabra, ¿sí? Con los vulnerables. Muy hermosa la clase, y al igual como dice Betty, ¿no? Es un placer escuchar y ver que esto es verdad, ¿no? Y cuánto nos toca, ¿no? Nos toca en lo íntimo del corazón, porque bueno, si nosotros hemos comprendido y bueno, adoramos un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿por qué no lo vamos a poder compartir, no? Sí, sí. Y lo que usted dice es otra estrategia. Le comentaba de poquito a poquito quizás le voy a comentar algunas estrategias. Esta es otra estrategia con los niños. Los niños jalan a sus papás. Trabajar con niños es precioso, jalan mucho a sus papás. Así se han formado reuniones familiares en varias partes. Bueno, hermana, sí, también yo crecí así, hermana, pero gloria a Dios que empecé a romper paradigmas cuando el Señor me llamó a esta área evangelística. No tenemos un poquito de tiempo más, si alguien quiere compartir. Yo voy a compartir algo. Sí, es triste mirar esas estructuras que voy a hablar de nuestra denominación, no quiero ahondar en las demás, pero hay esas estructuras tristemente nos han traído que la iglesia no crezca, porque tanto venimos arrastrando cosmovisiones de nuestros antepasados, paradigmas de nuestros antepasados que nos los trajeron a nosotros, y que si nosotros no miramos con los ojos de Dios y seguimos con esas estructuras en nuestras iglesias locales, vamos a seguir repitiendo esos patrones que no han dejado que la iglesia crezca y que logremos ser parte de la obediencia a poder llevar el evangelio a las naciones con tu vecino, con tu familia. Te va a impedir hacerlo. Yo creo que tenemos que romper con esas estructuras que nos han hecho mucho daño como iglesia, para que nosotros renovemos nuestra mente, renovemos nuestro corazón, y que el Señor se lleve en nosotros el propósito del Señor, de esa gran comisión que todos tenemos el deber de dar a conocer su palabra. Creo que lo que han comentado mis hermanas, tanto mi hermana Betty como mi hermana Liti, creo que muchos lo hemos vivido, y pero hemos puesto nuestro corazón y el deseo de aprender, porque hemos apartado, sabemos, yo sé que muchos de los que estamos en el seminario hemos dispuesto tiempo que no tenemos, porque yo sé de hermanos que tienen que mirar las clases en la madrugada y que se esfuerzan porque tenemos el tiempo bien apretado, pero nosotros queremos tener esas herramientas
y que también nuestra cosmovisión que cambie y que podamos nosotros como líderes tenemos un gran compromiso con los niños, con los jóvenes. Lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos esa oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado como líderes, que podamos sembrar en el corazón de los demás y que ellos miren que han sido llamados para llevar el evangelio a las naciones, que la gran comisión es nuestra prioridad en nuestra vida. Antes de cualquier cosa, seré pastor, seré misionera, seré directora femenil, pastoral, juvenil, lo que sea. Primero mi prioridad es anunciar el evangelio a los que no le conocen. Yo creo que tenemos mucho que hacer, tenemos mucha responsabilidad, y que Dios nos ayude con su Espíritu Santo para que vengan tiempos mejores para la iglesia y que podamos nosotros gozarnos cuando miremos esa gran cosecha que cada iglesia local pueda tener en sus comunidades. Primero Dios. Gloria a Dios, hermana Lucy. ¿Alguien más? No, para cerrar. No se amontonen, hermanos. ¿Nadie más? Bueno, entonces, terminamos la clase, pastor.